Anna, vam decidir fer l'acte al migdia, no perquè volguem fer bronzo, sinó perquè no ens volíem solapar amb actes de festes i aleshores el dinar era l'espai que ens quedava. Per tant, moltíssimes gràcies per ser aquí sota aquest sol de justícia. Jo sóc la Laia, de Guanyem Badalona en Comú. Ja sabeu que la nostra candidatura és una candidatura d'unitat popular. Som l'esquerra alegre i combativa que surt del carrer i que ara, com una enquesta recentíssima indica, també entrem a l'Ajuntament i amb força. Estem fent molt bona feina i ens hem de felicitar, però compte, perquè sabem, i ara aquesta enquesta també ho demostra, l'oposició no ha estat capaç de destapar les orelles al llop del PP. Per tant, ens situa a nosaltres com a l'única força capaç de plantar-li cara també a les institucions. No hem de confiar-nos en aquesta força que ens dona l'enquesta. Tampoc hem de deixar de treballar i intensificar els nostres esforços aquesta setmana que ens queda de campanya. Perquè d'aquesta manera nosaltres sí que ens podem plantejar com una alternativa real a aquest govern que no fa cap bé a la ciutat i que no es mereix la ciutat de Badalona. Aquesta setmana que ens queda intensifiquem els esforços per fer arribar el missatge de Guanyem Badalona a cada racó de la ciutat, a cada barri, a cada entitat, a cada veí i veïna, perquè tots sapiguem que l'única força capaç de plantar cara al PP aquí a Badalona som nosaltres. I ningú més ha estat capaç de fer-ho durant 4 anys, ningú més. A mi em toca presentar tots els companys i companyes que avui parlaran. Primer us explicaré una petita anècdota del company que va créixer en un poble obrer, miner, i veia que tothom del poble era comunista i no entenia per què, no? Va preguntar al seu pare: papa, per què tothom és comunista en aquest poble? I el seu pare li va dir: perquè la gent obrera no pot votar mai a la dreta. Des d'aquesta tradició obrera, lluitadora i membre de Comunistes de Catalunya, us presento en Manel Delgado. Yo me dedico a dar clases y mi formato es 1 hora y media, entonces voy a hacer un esfuerzo para sintetizar las cosas y esto. Bueno, en principio, hombre, yo creo que iniciativas como estas merecen todo el apoyo y todo el respeto y toda la simpatía del mundo, ¿no? Y cuando viene uno a Badalona, cuando oye hablar de Badalona, ya empezamos con los asuntos. A ver, que decía que cuando uno habla de Badalona, que no digamos cuando viene a Badalona, siempre se enfrenta con un enigma de cómo es posible que Badalona, que ha sido, que es todavía seguro, un referente como tantas otras ciudades del entorno de Barcelona, un referente de lucha, de combatividad social, ¿cómo es posible que se haya producido esta especie, digamos, de turbulencia tiempo-espacio que supone el hecho de que se vote de una forma que además se adivine incluso creciente en una opción que no estoy de acuerdo con esto? Yo no creo que esto ocurra porque ocurra a pesar de que ya se le empiezan a ver las orejas al lobo. Yo creo que por desgracia ocurre porque se le ven las orejas al lobo y porque de una forma u otra hay un discurso que yo no sé cómo podríamos llamar, que no sea abiertamente fascista, porque es que no se trata ni siquiera de un insulto, una descalificación, es una afirmación meramente técnica. Digamos, es que no se puede concebir cómo alguien puede presentarse a las elecciones. Bueno, decía que cuesta entender incluso que pueda ser legal una consigna como limpiemos Badalona, es que es de escándalo. Entonces, ¿cómo es posible que eso vaya realmente cuajado y que además se pueda presentar con expectativas de crecimiento? Claro, tiene que haber por fuerza una explicación. A ver, yo no dedico a la ciencia política, incluso dudo de que la política pueda ser una ciencia, y desde luego no tengo otra cosa más que intuiciones que pueden tener que ver con lo que la historia nos ha demostrado. Y yo creo que aquí
hay algo que tenemos que reconocer. Es decir, no es por casualidad que no únicamente en Badalona, en tantísimos sitios de toda Europa, no lo olvidemos, haya pasado este fenómeno aparentemente extraño, que es que baluartes que fueron de la izquierda y de la izquierda revolucionaria incluso de pronto se hayan convertido en feudos de la extrema derecha. Es que tiene que ser algo que se explique no a partir de la ideología ni de los programas, sino de otra cosa. Entonces, a ver, aquí la compañera me ha presentado como comunista. Yo siempre lo he sido. He intentado rehabilitarme, no sé si hay granjas que de una forma u otra te quiten de esto, pero ya es que no puedo evitarlo, no sé. Y además, de hecho, ni siquiera estoy seguro que sea una persona, digamos, marxista en el sentido de saberme de memoria los textos clásicos. Yo creo que soy un rojo porque me viene de familia, yo qué sé, y porque uno descubre que además de una opción política es también una moral, una ética, una forma de estar, una forma de enfrentarse con las cosas y de descalificar a la realidad. ¿Por qué? Porque no nos gusta la realidad, nos toca los cojones la realidad. A mí nunca me ha gustado la realidad, ya está. Pero siempre me he llevado mal con ella, y ella conmigo, por cierto. Bien, lo que tenemos históricamente es una evidencia. En lugares como Badalona y en tantísimos otros, una cierta izquierda fue capaz de organizar, de aglutinar a la sociedad. Eso yo creo que es de una importancia absoluta y deberíamos remarcarlo. Es decir, la izquierda estructuró la sociedad, y no únicamente en Badalona, en muchísimos otros sitios de toda Europa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que esa izquierda, un día, digamos, decidió dejar de ser izquierda. Un día míos que me llamaron y me dijeron, oye, tú, es que nos hemos hecho verdes. Yo no soy verde, ya, yo soy rojo, no sé qué ha pasado, pero esto no fue entonces, fue mucho antes. Fue cuando en buena medida los partidos comunistas que habían sido capaces de organizar en torno suyo la sociedad en tantísimos sitios de toda Europa renunciaron a ser lo que son, que no es únicamente, repito, un referente social y político, sino una fuente en torno a la cual la sociedad podía existir, un sistema de ayuda mutua, un lugar de soporte. Los comunistas, por dicho, es que claro, parece como si tuviera que referirme a un partido. ¿Qué más da? Una izquierda organizada, potente, seria, de una forma u otra estaba presente, de una forma permanente, constante, y la sociedad era capaz de darle justamente ese eje, esa vertebración. Y cuando esa vertebración desapareció, ¿qué es lo que le llegó a ocupar? Pues cualquier cosa, aquel que estuviera en condiciones de ofrecer un producto más fácil. Pero eso fue lo que pasó, por ejemplo, en la Alemania nazi. En la Alemania nazi, lo que ocurrió fue digamos, que una parte importante de la clase obrera acabó fascinada por el fascismo, por el nazismo. ¿Por qué? Porque el nazismo le ofrecía algo estético, algo que era sobre todo fácil. Pero, ¿cómo fue posible que el nazismo acabara quedándose, entre comillas, con la clase obrera? Porque actuó represivamente, porque mató, porque persiguió, porque borró de mapa a la izquierda transformadora que había sido capaz de dominar a esa otra parte importante de la clase obrera y de las masas. Una vez que fue laminada a la izquierda, automáticamente el fascismo pudo ofrecer su producto fácil, guay. Una cosa espectacular, porque lo que ofrecía el fascismo era espectáculo, era estética. Aquí ha pasado algo parecido, pero es mucho más triste. Aquí, digamos, lo que ha exterminado a la izquierda, lo que le ha hecho desaparecer en buena medida del escenario político, no ha sido, digamos, la violencia. O, digamos, según cómo podríamos sentirnos orgullosos de que fuera así, no. Lo que nos ha jodido ha sido la división. Lo que nos ha jodido es desaparecer como una opción, porque de pronto dejamos de estar donde estábamos y dejamos de dedicarnos en lugar de estar, no con el pueblo, sino con la sociedad, articulándola en buena medida para conformarnos con cuatro escaños y con un sitio en el ayuntamiento y va que chuta. Digamos, cuando de pronto se convirtió en nuestro único objetivo, ya es que la cagamos. Un día nos dijeron, somos un partido de lucha y de gobierno. Y al final no hemos sido ni una cosa ni la otra, son un desastre total. Yo no sé si esto se puede reparar o no se puede reparar. Yo quiero pensar que actos como este, de una forma u otra, nos dicen, oye, sí que se puede volver a intentar. ¿Por qué? Por una cuestión de responsabilidad. O sea, tenemos que asumir, digamos, esa tarea, que es la de aportar justamente, digamos, esa capacidad de organizar la sociedad, de hacerlo en un sentido que sea transformador y de mejora de lo que es una sociedad que vivimos, sabemos que es injusta. Eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo porque tendríamos que sentirnos obligados, responsabilizados a hacerlo. Bueno, sí, no existo. Hombre, yo siempre, cuando
ves todos los mítines de usted tal, de pronto levantan la voz justamente para indicar a la gente que aplaude tal, claro, yo... O sea, no, venga, de verdad, hemos de convertirnos en lo que somos. Porque lo que tenemos delante es el fastidio, ya está. ¿Qué es lo que ofrece el racismo? El racismo lo que ofrece es una simplificación brutal de las relaciones sociales. Lo que explica, digamos, lo que explica su actual alcalde, básicamente es algo simple, sencillo. Hace creer que hay una serie de males y que la culpa de esos males los tienen aquellos. Evidentemente, ¿eso qué implica? Implica que las instituciones se pueden desresponsabilizar porque la culpa no es suya y al mismo tiempo una mayoría social puede pensar que en efecto el enemigo es fácil y está ahí y puede ser batido. Es fácil, es perfecto. Claro, nosotros lo que hacemos básicamente es decir que el enemigo no está ahí abajo, sino que está ahí arriba. Que no está con nosotros, sino que está en otro sitio. Y que ese otro sitio puede y debe ser combatido. Por eso es justamente el racismo lo elude. Dice, es fácil. Estamos mal, hay injusticia, hay desigualdad. La culpa tiene estos que todavía son más víctimas que nosotros. Es el rollo Foldy que es de red. Es el viejo truco de comprender a los trabajadores de que el enemigo está siempre por debajo de ellos. Tenim alguna llibret o papers porque es vulnerable. per la Irene, Es justamente contra eso. per anar apuntant. Creo que... Oye, yo voy a convencer a la gente de clase que me aplauda así, porque... Hombre, también tendría su gracia, ¿no? Bueno, oye, ya está, esto únicamente, oye, que hemos de ir hacia la unidad, porque lo único que tenemos que hacer no es únicamente una ideología, un proyecto, un programa. Tenemos que ofrecer solidez, seriedad y especialmente demostrar que a pesar de las diferencias, o por las diferencias, porque también nos pueden unir, porque el debate no es nada que nos tenga que dar miedo, realmente podemos convertirnos en lo que fuimos alguna vez y que podemos y queremos continuar y queremos intentar volver a ser. Oye, yo no puedo, es que yo tenía pensado hacer como mínimo un comentario, porque es que me fascina esto del limpiemos todo. Además, he visto en el cartel que por eso se quede una receta. Es fantástica, ¿entiendes? O sea, que es como una cosa, digamos, como médica. Y sabéis aquella cosa del cirujano de hierro, y por la parte lo de limpiemos. Oye, solamente, esto es una, digamos, un apéndice porque me da que pensar, en clase de antropología religiosa, que es lo que doy en la facultad, hablaremos del tema de la pureza, la impureza, el miedo a la contaminación, que tiene que ver justamente con eso, limpiemos. Yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos, aunque no, a que aquellos que estamos en contra de esta porquería que nos gobierna, digamos, ya no vamos a ser perseguidos por ser subversivos, ni revolucionarios, sino por ser suciedad. Yo es que me acuerdo perfectamente que cuando estábamos en la Plaza Cataluña, ahora que se cumplía el aniversario, me permití el lujo, y perdóname por la inmodestia, declararlo así, de profetizar de qué iba a ir la historia. Les dije, oye, no creáis que vendrá a buscaros la policía. Vendrán a buscarnos los camiones de la limpieza, porque no sois un problema de orden público, sois un problema de higiene, sois suciedad. Y aquí está la cuestión, que de pronto este discurso que está imponiéndose, que busca la asepsia, que busca, digamos, el orden entendido como limpieza, finalmente acabará convenciéndonos de lo que ya nos ha convencido algunos han sido convencidos por la acción, de que lo que hay que hacer es limpiar. Digamos, no se puede imaginar un lenguaje más perverso, más engañoso, que este para lo que había sido el simple fastidio. Aunque, oye, según cómo, ostras, igual tampoco es tan mala idea, ¿no? A lo mejor sí que es cosa de limpiar Badalona, justamente de ellos. Ahí está la cuestión. Porque, ¿sabéis lo que pasa? Aquí está la paradoja. La paradoja, ¿sabéis cuál es? Que van vendiendo la moto de que entre nosotros hay gente que no es de nuestra cultura, a saber cuál es nuestra cultura, pero sin palabra tampoco es el tema. Digamos, que no son como nosotros y que de pronto, claro, que son incompatibles con nuestros valores. Bueno, es verdad. Entre nosotros hay gente que es incompatible con nuestros valores y son los que nos matan. Esos son los que son incompatibles con valores que un día quisimos pensar que eran los democráticos. Esa es la gente que debe ser realmente